A continuación, escucharemos una clase sobre la Bhagavad Gita, capítulo 2, textos 46 a 47, dada por su divina gracia Adai Charanarvindan Bhaktivedanta Swami Prabhupada en verano de 1966 en Nueva York. The Sankirtan just now we have performed, it is vibration of the transcendental sound. El Sankirtan, como lo hemos hecho ahora, es la vibración del sonido trascendental. This will help us in clearing the dust which was accumulated on the surface of our mind. Esto nos ayudará a limpiar el polvo que hemos acumulado en la superficie de nuestra mente. The whole thing is misunderstanding. El problema es una comprensión errónea. If we are pure thought, pure consciousness, naturally we are aloof from material contamination. Nosotros, como almas puras, conciencia pura, naturalmente estamos aparte de la contaminación material. But due to our long association with this material atmosphere, we have accumulated a great and thick layer of dust on the mind. Pero debido a nuestra larga relación con esta atmósfera material, hemos acumulado una espesa capa de polvo en la mente. So as soon as the dust is cleared off, then we can see ourselves what we are. Cuando este polvo se limpia, podemos ver qué somos. So we are discussing for the last 2 days on the constitutional position of ourselves, myself, yourself, the soul, pure soul. Durante los últimos días hemos estado hablando acerca de nuestra posición constitucional, la posición constitucional del alma, el alma pura. Now, we have discussed that this pure soul is distinct from this material body. And you can understand this constitution of the soul by the presence of consciousness. Hemos explicado que esta alma pura es diferente de este cuerpo material y podemos comprender la constitución del alma mediante la presencia de la conciencia. The Lord says, Krishna says, that Avinasi Sutavidhi Jina Sarvam Idam Tatam. You can understand what you are. Sri Krishna dice, Avinasi Tutadvidi Jena Sarvam Idam Tatam. Ustedes pueden comprender qué son. You are present all over your body. You are present all over your body. Wherever you can fly, by thinking your body, you will feel some pain. This part of this body or this part of this body, and this pain feeling will be stopped as soon as the consciousness is taken away from this body. Ustedes están expandidos, están presentes por todo su cuerpo. Están presentes en todos los rincones de su cuerpo. Si pinchan sus cuerpos, sentirán un dolor en esta parte del cuerpo o en esa parte del cuerpo, y este sentimiento de dolor se detiene tan pronto como la conciencia se va de este cuerpo. That body, where there is no consciousness, the dead body does not feel even his chopper by some chopper, because the consciousness is gone. Un cuerpo muerto en el cual no hay conciencia no siente ni siquiera si es cortado por un cuchillo, porque la conciencia se ha ido. Therefore, it is not very difficult to understand that I am the consciousness.
are not this material body. Por eso no es muy difícil comprender que somos la conciencia, que no somos este cuerpo material. We have discussed all this part. Ya hemos explicado todo esto. Now, so far, scriptures are concerned. There are different scriptures all over the world in the civilized society. But Bhagavad Gita, the Lord says that the essence of all scripture is to understand my constitutional position. That's all. Ahora bien, en lo que se refiere a las escrituras, hay diferentes escrituras en todo el mundo, en la sociedad civilizada, pero en la Bhagavad Gita el Señor dice, la esencia de todas las escrituras es comprender nuestra posición constitucional. Eso es todo. All the righteous, we should not be stuck up to the righteous or to the formulas of the, of course, in the preliminary stage, it is right to stick to the formulas of religious scripture. Todos los rituales, no debemos aferrarnos a los rituales o a las fórmulas de... Por supuesto, en las etapas preliminares debemos aferrarnos a las fórmulas de las escrituras religiosas. But we must know that the whole idea is targeted to understand my real position. That is the whole idea of all scripture. Pero debemos saber que todo está dirigido hacia la comprensión de nuestra posición real. Esa es la finalidad de todas las escrituras. And the Bhagavad Gita, it has been very nicely described. Esto se ha descrito muy bien en la Bhagavad Gita. Jarana Pudapane, Tavan Samchitedati. Jarana Pudapane, Sarvate Samchitedati, Tavan Sarvesh Dedeshi, Brahmanasya Vijanataha. Brahmanasya Vijanataha. One who knows the constitution of the soul, he is called Brahmana. Because the soul is Brahma. Soul is not matter. A aquel que conoce la constitución del alma se le da el nombre de Brahmana, porque el alma es Brahman, el alma no es materia. So one who knows the constitution of the soul, he is called Brahman. Así pues, a aquel que conoce la constitución del alma se le llama Brahmana. We have already discussed this matter, that Brahmin does not mean a particular class or born in a particular country. Ya hemos explicado este tema, que la palabra Brahmana no se refiere a una clase en particular o a alguien nacido en un país en particular. A Brahmin means who knows the position of the soul or the constitution of the soul. He is Brahmin. Un Brahmana es aquel que conoce la posición del alma, la constitución del alma. Él es un Brahmana. That's why a person who is conversant with medical science, he is called a medical man or a doctor. It doesn't matter whether he is born in India or born in America or whether he is black or white, it doesn't matter. One must have the qualification of a medical man and he is called a doctor. Al igual que a una persona versada en la ciencia médica, se le llama médico o doctor. No importa si ha nacido en la India o en América, o si es negro o blanco, no importa. Debe tener la cualificación de un médico, y si es así, se le da el nombre de doctor. Similarly, Bhagavad Gita also accepts the Brahminical culture. Similarmente, la Bhagavad Gita también aceptó la cultura brahmínica. The Brahminical culture means the social position in which everyone is assisted to elevate himself to the highest position of understanding the position and the constitution of the soul.
Cultura brahmínica se refiere a la disposición social en la cual todos son asistidos para que se eleven a la posición más elevada en la comprensión de la posición y constitución del alma. That should be the aim of human society. Esa debe ser la meta de la sociedad humana. Human society is not animal society. La sociedad humana no es sociedad animal. The difference between animal society and human society is that a human being, whoever he may be, he can, if he is taught, if he is given training, if he is educated, he can understand his real position. But he is not this body, but his pure consciousness, his spirit soul. La diferencia entre la sociedad animal y la humana es que un ser humano, sin importar quién sea, si se educa, si se entrena, puede comprender su verdadera posición, que no es este cuerpo, sino que es conciencia pura, un alma espiritual. But in the animal society, however, a big animal may be, either he may be a lion or a tiger or an elephant or any other big animal, he cannot be taught about the constitution of the soul, although he has got the soul also. Pero en la sociedad animal, sin tener en cuenta lo grande que pueda ser, puede que sea un león o un tigre o un elefante o cualquier otro animal grande, no se le puede educar sobre la constitución del alma, aunque también tiene alma. In the animal, he has also got the consciousness, he has got also the soul, but unfortunately he hasn't got the facility, the bodily facility or developed intelligence by which he can understand that what he is. Un animal inferior también tiene conciencia, también tiene alma, pero desafortunadamente no tiene la facilidad corporal o una inteligencia desarrollada con la cual pueda comprender quién es. So that is the difference between animal and human being. Esa es la diferencia entre un animal y un ser humano. So in the human society, if they do not care to understand the factual position of his soul or consciousness, then he is no better than the animal. Así pues, si en la sociedad humana no se preocupan por comprender la verdadera posición del alma o la conciencia, no son mejores que los animales. Yes. That is the Vedic version. Sí, esa es la versión védica. Ahara nidra bhayamaithamanta samannamitat prasiddhi naranam dharma hitasya ekahi vishesha dharmena hina prasiddhi samana. So ahar means eating, nidra means sleeping, and bhay means hearing, and maitun means sexual intercourse. Ahara significa comer, nidra significa dormir, vaya significa temer, y maitun se refiere al intercambio sexual. So these four principles of life, there is in the animal kingdom and in the human kingdom. Estas cuatro cosas, estos cuatro principios de la vida, existen tanto en el reino animal como en el reino humano. But the human kingdom, the human body is distinct from the animal body in this respect that in human society there is religion. Pero el cuerpo humano es diferente del cuerpo animal, debido a que en la sociedad humana hay religión. Religion. Generally we understand as religion. Religion means the culture of the spirit soul. It may be in different ways understood in different countries, but the whole idea is to understand the spirit soul. La religión. Generalmente lo entendemos como religión. Religión se refiere a la cultura del alma espiritual,
puede comprenderse de diferentes formas en diferentes países, pero la finalidad es comprender al alma espiritual. So, Dharmena Hingda Prasudi Samana. If the human society is not very eager to understand the real position of the soul or consciousness, then he is no better than the animals. That is the version of the Vedic, and actually it is so. Si la sociedad humana no está muy ansiosa de comprender la verdadera posición del alma o la conciencia, no es mejor que la sociedad animal. Esa es la versión védica, y realmente es así. Our developed consciousness, our developed life should be used, should be utilized in this human form of life to understand what I am. En esta forma de vida humana, nuestra conciencia desarrollada, nuestra vida desarrollada se debe utilizar para comprender quién soy. The whole trouble of the human society is because they have forgotten the constitutional position of itself. Todo el problema de la sociedad humana se debe al hecho de que han olvidado la posición constitucional de su ser. So we have already discussed all these points in previous meetings, but because today we have got some new friends, ladies and gentlemen, therefore I have given a summary for the last meeting. Ya hemos explicado todos estos puntos en reuniones anteriores, pero porque hoy tenemos algunos amigos nuevos, damas y caballeros, he dado un resumen de las últimas reuniones. Now, today we have to consider that simply theoretically knowing that I am consciousness is not this. Simply theoretical knowledge. Because the position of consciousness is activity. Hoy tenemos que considerar que el hecho de simplemente saber teóricamente que yo soy conciencia no basta, porque la posición de la conciencia es la actividad. Now, my body is active. I am speaking to you. You are hearing to me. We communicationally, we chanted Sankirtan just now. Why? Because the consciousness is present. Mi cuerpo está activo. Yo les estoy hablando. Ustedes me están escuchando. Congregacionalmente hemos cantado el Sankirtan. ¿Por qué? Porque la conciencia está presente. If there was no consciousness either in you or I, then I could not chant, neither you could hear, and neither you could chant, neither I could hear. Si no hubiera conciencia en ustedes ni en mí, yo no podría cantar ni ustedes podrían escuchar. O ustedes no podrían cantar ni yo podría escuchar. So therefore, the position of the consciousness is activity. Por eso, la posición de la conciencia es la actividad. The philosophy, there are many philosophies in the world, particularly the philosophy which is called atheism. They think that consciousness is produced by material combination, and when consciousness is gone, that means the material composition could not, could not produce anything. They have got a different theory like that. Hay muchas filosofías en el mundo, especialmente en la filosofía denominada ateísmo, consideran que la conciencia surge debido a una combinación material, y cuando la conciencia se va, quiere decir que la composición material no puede producir nada. Tienen una teoría diferente. But so far we are concerned, Vedic literature or Srimad Bhagavad Gita does not, accept this theory. Pero en lo que respecta a nosotros, las escrituras védicas o la Srimad Bhagavad Gita, no aceptamos esta teoría. Consciousness is eternal.
Consciousness is eternal and consciousness is the symptom of the soul. Soul is eternal. La conciencia es eterna. La conciencia es eterna y es el síntoma del alma. El alma es eterna. When the soul takes shelter in the matter, then the matter develops. Not that the combination of matter you can produce soul. That is not possible. Cuando el alma se refugia en la materia, esta se desarrolla. No que con una combinación de materia ustedes pueden producir un alma. Eso no es posible. If that would have been possible, then there are many great scientists and many scientific laboratories, especially in your Western countries, in Europe and America, but nobody could produce a single living being in the laboratory, scientific laboratory. That is not. Si eso fuera posible, hay muchos grandes científicos y muchos laboratorios científicos, especialmente en sus países occidentales, en Europa y en América, pero nadie podrá producir una simple entidad viviente en el laboratorio científico. Eso no es posible. You could produce great, complicated machinery, but you cannot produce the machine driver. The machine can be produced, but machine driver cannot be produced. And without machine driver, all machines are useless. All machines are useless. Ustedes pueden producir una gran máquina muy compleja, pero no pueden producir al conductor de la máquina. Se puede producir la máquina, pero no el conductor. Y sin conductor todas las máquinas son inútiles. A child may see in the street, oh, how a nice motor car is passing with so much speed. He is struck with wonder that without any horse, how the motor car is going on. Un niño en la calle puede ver, oh, qué coche tan bueno está pasando, y qué rápido va. Está maravillado. Piensa, ¿cómo puede andar el coche sin caballos? And those who are not experienced are making the work. Just like in India, of course, I heard this story from my professor. I was a student of logic in my higher class, and this example was given by my professor, Dr. Purnachandra Sen. I still remember that when first railway started from Howrah to Burdwan, in about 64 months, during British period, about 200 years before. Now, the cultivators on both sides of the line, they were seeing the railway singing, going with wonder. Oh. Yo me refiero a los que no saben cómo funciona la máquina, como en la India. Por supuesto, escuché esta historia de mi profesor cuando yo era un estudiante de lógica, y este ejemplo lo dio mi profesor, el doctor Purnachandra Sen. Aún la recuerdo. Cuando se inauguró el primer ferrocarril desde Howrah hasta Burdwan, unas 64 millas, hace unos 200 años durante el periodo británico, los agricultores a ambos lados de la vía se maravillaban al ver pasar la locomotora. Somebody, this story was cited in connection with chapter of hypothesis. In logic there is a chapter of hypothesis. Esta historia la contó en relación con el capítulo de hipótesis. En lógica hay un capítulo de hipótesis. So, somebody suggested that there must be horse in the engine, otherwise it cannot go. Alguien insinuó, debe haber caballos dentro de la locomotora, de no ser así no podría andar. Because they have got a feeling that without horse, nothing can be pulled up. It is horseless. So, the hypothesis was that there must be horses in the engine, otherwise it cannot go. Puesto que ellos tenían la experiencia de que sin caballos nada podía ser arrastrado, la hipótesis era esa. Debe haber caballos dentro de la locomotora. De no ser así no podría andar. So similarly, the machine
The machine, however, wonderfully made, so if not hot, at least if there is no driver, it cannot move. It cannot move. Similarmente, la máquina, sin importar cuán maravillosa pueda ser, aunque no tenga caballos, al menos debe tener un conductor. De lo contrario, no puede moverse. No puede moverse. The whole world is moving by combination of matter and spirit. That's it. The whole material world. El mundo se está moviendo debido a una combinación de materia y espíritu. Eso es todo. Todo el mundo material. That's why my body is moving due to the presence of my soul, or soul. Similarly, it is very easy to understand. The whole cosmic manifestation is working due to the presence of the Supreme Soul. So we call God, or the Super Soul, or Paramatma, and Bhagavan, whatever name you may call, that doesn't matter. Al igual que mi cuerpo se está moviendo debido a mi presencia como el alma, similarmente es muy fácil comprender que la manifestación cósmica está trabajando debido a la presencia de la superalma, al cual podemos llamar Dios, o la superalma, o Paramatma, o Bhagavan. Lo pueden llamar con cualquier nombre, eso no importa. But you must understand that as without presence of the soul, the body cannot move. Similarly, the whole materialistic world, cosmic atmosphere, is moving due to the presence of the Super Soul. Pero ustedes deben comprender que, al igual que el cuerpo no puede moverse sin la presencia del alma, similarmente el mundo material, la atmósfera cósmica, está moviéndose debido a la presencia de la superalma. Now, in Bhagavad Gita, you will find that we, individual souls, are parts and parcels of the Super Soul. En la Bhagavad Gita encontrarán que nosotros, las almas individuales, somos partes integrales de la superalma. So, we have got eternal relation to the Supreme Soul. We have got eternal relation with the Supreme Soul qualitatively, not quantitative. Tenemos una relación eterna con el alma suprema. Tenemos una relación eterna con el alma suprema cualitativamente, no cuantitativamente. We are one with the Supreme qualitatively. Just like a drop of ocean water qualitatively is equal to the mass water in the ocean. Cualitativamente somos uno con el Supremo, tal como una gota de agua del océano es cualitativamente igual que la masa de agua en el océano. The mass water in the ocean is salty, and the drop of ocean water, if you taste it, you will find it is also salt. La masa de agua en el océano es salada, y la gota de agua, si la prueban, verán que también es salada. So the chemical composition of the water, either in drops or in vast mass, is the same. La composición química del agua, ya sea en la gota o en la vasta masa del océano, es la misma. But the drop of ocean water is never equal to the to mass water in the ocean. Pero la gota de agua del océano nunca es igual a la vasta masa de agua en el océano. That is our position. We are in quality, just God is, similarly we are also in quality the same, chemically, or constitutionally or qualitatively. But God's power and my power is different. Esa es nuestra posición. Cualitativamente somos iguales a Dios, tenemos la misma cualidad. Somos iguales química o constitucionalmente o cualitativamente, pero el poder de Dios y mi poder son diferentes. Just like this, mass water in the ocean, it can play havoc, but a drop of water, that it is not possible by the drop of it.
La masa de agua en el océano puede hacer estragos, pero una gota de agua no puede hacer eso. Similarly, that is the difference between ourselves and God. We are minute particles. Similarmente, esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros somos partículas diminutas. Just like the sun and the sun rays. Tal como el sol y los rayos del sol. The sun rays, they are also combination of molecules of some shining material. The shining material, so that sunshine is not different from the sun, but at the same time, sunshine is not the sun. La luz solar, los rayos del sol, también son una combinación de moléculas de algún material brillante. Esa luz solar no es diferente del sol, pero al mismo tiempo, la luz solar no es el sol. This is called simultaneously one and different. This philosophy was, expounded by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Acinta Bhedatu. Acinta Bhedatu. Simultaneously one and different. Esto se llama simultáneamente uno y diferente. Esta filosofía fue expuesta por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Bheda, simultáneamente uno y diferente. Now, cannot keep our position in that. That is so that theoretically we understand and we have understood that I am not this body, but I am consciousness, pure soul. Teóricamente, entendemos o hemos comprendido que yo no soy este cuerpo, sino que soy conciencia, alma pura. That is our theoretical, not theoretical but it is practical. Everyone can understand, any sane man can understand that I am not this body and this soul. Ese es nuestro conocimiento teórico, no teórico, sino práctico. Cualquiera lo puede comprender. Cualquier hombre cuerdo puede comprender que yo no soy este cuerpo, soy el alma. Now, to keep myself fixed up in that condition, we got to work on it. Ahora bien, para mantenernos fijos en esa comprensión, tenemos que trabajar para ello. Otherwise, as I was explaining to you, that the style, the job, is very much addicted to play. That if you want to stop this activity, and if you want to stop it, then you must do some given movement. De lo contrario, como les estaba explicando, es como un niño. A un niño le gusta mucho jugar, pero si ustedes quieren, tal vez si quieren detener sus travesuras, si quieren detenerle, deben darle una buena ocupación. If you simply stop the child, that don't play, by threatening or by some other way, you can stop him artificially for some time. But as soon as he gets opportunity, he will again play. Si simplemente le prohíben al niño no juegues, amenazándole o de cualquier otra manera, pueden detenerle artificialmente por algún tiempo, pero tan pronto como encuentre la oportunidad, jugará de nuevo. So you must engage him with some good stuff, so that he may have attraction and he may engage in that good stuff, so that he may not spoil or waste his time by playing or by mischievous activity. Deben ocuparle en alguna buena labor para que se sienta atraído y esté ocupado, y no desperdicie o no gaste su tiempo en jugar o en hacer travesuras. Similarly, consciousness is active. So, to be in the consciousness plane, if you do not give engagement to the consciousness,
then naturally consciousness will act to this body. Similarmente, la conciencia es activa. Para estar en el plano de la conciencia, si no le dan una ocupación a la conciencia, naturalmente la conciencia actuará a través de este cuerpo. We have to act in such a way that at the present moment I am within this body. So we have to make utilization of a bad bargain. Ahora estamos dentro de este cuerpo. Tenemos que hacer el mejor uso de una mala ganga. I don't require this body. Somehow or other, I am now entrapped or encased in this material body. And all my suffering are due to this body. No necesitamos este cuerpo. De alguna manera estamos atrapados o encajados dentro de este cuerpo material. Y todos nuestros sufrimientos se deben a este cuerpo. Therefore, the whole aim of human life is to get away from this material body and to be situated in the spiritual life. Por eso la meta de la vida humana es liberarse de este cuerpo material y situarse en la vida espiritual. Now, in order to achieve that end of life, we have to begin a probational spiritual life. Probational spiritual life. That probational spiritual life is stated in the Bhagavad Gita. Para obtener esa meta en la vida, tenemos que comenzar una vida espiritual profesional. Esa vida espiritual profesional se explica en la Bhagavad Gita. Karmani eva adhikaraste ma phaleshu kadatana ma karma phalaheti mate sangha asti akarmani. Karma means what? Karma means what? One should not think that because I am not this body, so I shall cease to work. No. Karma significa trabajo. No debemos pensar, como no soy este cuerpo, voy a dejar de trabajar. No. You cannot cease to work. If you cease to work, then I will blame in your daily task. No. You have to work. No pueden dejar de trabajar. Si dejan de trabajar, entonces el cerebro ocioso será el taller del diablo. No. Tenemos que trabajar. So therefore the Lord says, the technique of acting on the spiritual platform is that you have your right to act. You have your right to act according to your position. Por eso el Señor dice, la técnica para actuar en el nivel espiritual es que tienes derecho a actuar. Tienes derecho a actuar de acuerdo con tu posición. But karmani eva adhikaraste ma phaleshu kadatana. But you should not desire to enjoy the fruit of your activity. That is the question. Pero karmani evadikaraste ma phaleshu kadachana. Pero no debes desear disfrutar el fruto de tu actividad. Esa es la técnica. You should not desire to enjoy the fruit of activity. No debes desear disfrutar el fruto de la actividad. Then, if I want to enjoy the fruit of my activity, then what it will be? Entonces, si quiero disfrutar el fruto de mi actividad, ¿qué ocurrirá? Suppose I am a businessman, I have made a profit of $10 million in this year, so do you mean to say that I shall not enjoy this huge amount of money? I shall throw it away? Supongamos que soy un hombre de negocios. Este año he conseguido un beneficio de $10 millones. ¿Quiere usted decir que no podré disfrutar esta gran cantidad de dinero? ¿Que la tengo que tirar? Yes. Sí. The Bhagavad Gita says
that ma phaleshu kadachana, you cannot take the fruitive result of your work. La Bhagavad Gita dice, ma phaleshu kadachana, no puedes tomar el resultado fruitivo de tu trabajo. Then if I do it, then what it will be? Entonces, si hago eso, ¿qué ocurrirá? Then he says, ma karma phalaheti bhut. Don't be cause of your activity. Then you will be bound by the interaction of your activity. Él dice, ma karma phalaheti. No te consideres la causa de tus actividades. De lo contrario, serás atado por la interacción de esas actividades. Don't be cause of your activity. Then you shall be bound up by the effects of your activity. No te consideres la causa de tu actividad. De lo contrario, serás atado por los efectos de tu actividad. If don't be cause, then effect will not touch. No te consideres la causa y así los efectos no te tocarán. Ma karma phalaheti bhi, ma te sangasya akarman. Then if you say, well, because I shall not do anything, no, that also is not good for me. Entonces, si ustedes dicen, mejor no haré nada, no, eso tampoco será posible. You cannot stop acting. At the same time, you cannot take the fruitive result of your activity. No pueden dejar de actuar, pero tampoco deben tomar el resultado fruitivo de sus actividades. And if you think that, oh, I'm not going to, just like in India, one business friend, he was selling my book. He just said, we are not going to make any huge business this year. Because if you do business, the profit is not, the whole thing will be taken by government, by income tax. So we are stopping to have more business. Y si piensan, oh, no voy a... Como decía un amigo de negocios que estaba vendiendo mis libros en la India. Decía, este año no vamos a hacer grandes negocios, porque de ser así, el beneficio será mayor y el gobierno se lo llevará todo con el impuesto sobre la renta. Por eso, estamos dejando de trabajar para no conseguir más negocios. This is the position, because our mind is so inclined that if I cannot enjoy the fruit of my activity, then I am disinclined. Esa es nuestra posición, porque la mente está inclinada de tal manera que si no podemos disfrutar el fruto de nuestras actividades, no estamos interesados. But as you know, there is a proverb in English that proprietorship transforms into gold. Quizás conozcan este proverbio inglés que dice, la propiedad convierte la arena en oro. A person working on his own account, well, he can turn sand into gold. But a person working for others' account, well, that is not possible. He will be slow. He will be slow. Because the purpose is that why should I work so hard? It will be enjoyed. Una persona que está trabajando por su propia cuenta puede convertir la arena en oro, pero eso no es posible para alguien que trabaja para otros. Él irá más despacio. ¿Por qué tengo que trabajar tan duro si esto lo van a disfrutar otros? Just like our business friend was speaking to me, that why should we work so hard and make huge profit, that the whole thing will be taken by the government. Como me decía mi amigo de negocios, ¿por qué debemos trabajar tanto para conseguir un gran beneficio? El gobierno se lo llevará todo. But here, the Lord says that you cannot stop your work, neither you can enjoy the activity, the fruit of your activity. That is the work on spiritual plane. Pero aquí el Señor dice, no puedes detener tu trabajo, ni puedes disfrutar el fruto de tus actividades. Así es el trabajo en el plano espiritual. Now we have to understand this very cautiously. Debemos comprender esto muy cuidadosamente. The first thing is that
he says, karmanyeva adhikaraste. Everybody has got his particular position, and according to his position, there is particular work on. That is the system all over the world. El Señor dice que lo primero es karmani radicaraste. Todos tienen una posición específica y según esa posición también tienen un determinado trabajo. Ese es el sistema en todo el mundo. Now, according to Bhagavad Gita, by the division, not according to Bhagavad Gita, according to Vedic conception of life, the human society is divided into 4 divisions according to the quality of work. Según la Bhagavad Gita, no según la Bhagavad Gita, según el concepto védico de la vida, la sociedad humana se divide en 4 divisiones según la cualidad del trabajo. In the Bhagavad Gita also we find the Chatud Varnam Maya Srishyam Guna Karma Vibhavataha. The caste system, Chatud Varnam, perhaps you have heard about Indian caste system. The caste system is natural. En la Bhagavad Gita también encontramos Chatur Varnam Maya Srishyam Guna Karma Vibhavataha. El sistema de castas, Chaturvarnyam, quizás hayan escuchado acerca del sistema de castas hindú. Este sistema de castas es natural. Of course, in India it has become a hereditary thing, but the caste system is all over the universe, even amongst the animal society. Por supuesto, en la India se ha vuelto una cosa hereditaria, pero este sistema de castas existe en todo el universo, incluso en la sociedad animal. That division of caste is according to quality and work. Quality and work. Esa división de castas se hace de acuerdo con la cualidad y el trabajo. And that caste system, that quality and work, is divided according to the quality of the material modes of nature. Ese sistema de castas se divide de acuerdo con la cualidad y el trabajo. La cualidad se refiere a la cualidad de las modalidades de la naturaleza material. As this material world is moving, the quality of goodness, the quality of passion, and the quality of ignorance. Hay 3 cualidades que mueven el mundo material: la cualidad de la bondad, la cualidad de la pasión y la cualidad de la ignorancia. Those who are situated on the quality of goodness, they are called jnanis. Their symptoms are also mentioned in the Bhagavad Gita. I can give you the statement of the system. Los que están en la modalidad de la bondad se llaman brahmanas, y sus síntomas también se mencionan en la Bhagavad Gita. Más adelante les explicaré esos síntomas. Now, those who are situated on the quality of goodness, they are called jnanis. That quality of goodness is current all over the universe. So, anyone situated in that quality is jnani. Los que están en la modalidad de la bondad se llaman brahmanas. Esa cualidad de la bondad está en todo el universo. Alguien que está en esa cualidad es un brahmana. And those who are situated in the quality of passion, they are called kshatriyas. Los que están en la cualidad de la pasión se llaman kshatriyas. And those who are situated in the quality of mixed quality of ignorance and passion, they are called vaishyas of the mercantile community. Los que están en la cualidad de la pasión mezclada con la ignorancia se llaman vaishyas o comunidad mercantil. And those who are situated in the quality of ignorance, they are called Buddhas or the laborers class. Y los que están en la cualidad de la ignorancia se llaman Shudras o clase obrera. In this way, there are different classes
and different castes all over the world. You may call it caste or division of labor or division of the society. De esta forma hay diferentes clases y diferentes castas en el mundo. Pueden llamarlo división por castas, divisiones laborales o divisiones sociales. These four divisions are there all over the universe. The intelligent class, the administrative class, the productive class, and the laborer class. Estas cuatro divisiones están en todo el universo. La clase inteligente, la clase administrativa, la clase productiva y la clase obrera. So, the intelligent class, they have got separate requirements of duty. La clase inteligente tiene su deber específico. The administrative class, they have also got separate requirements of duty. La clase administrativa también tiene su deber específico. Similarly, the mercantile class, they have got separate activities. Similarmente, la clase mercantil tiene su actividad específica. And the laborer class, there's only one activity to serve others. That's all. Y la clase obrera solo tiene una actividad, servir a los demás. Eso es todo. Because we cannot do anything independently. Therefore, we have to offer the service to the higher class, to the administrative class, or to the mercantile class, or the intelligent class, and take some payment for that. Debido a que no pueden hacer nada independientemente, tienen que ofrecer servicio a las clases superiores, a la clase administrativa, a la clase mercantil o a la clase inteligente, y obtener un sueldo para su mantenimiento. So these divisions, so the Lord says, God says, that according to your quality, you have to do your duty. Sri Krishna dice, tienes que hacer tu deber de acuerdo con tu cualidad. Or by your own choice, you can have your own duty. But there is no question that one should be ideal. No. Pueden tener su propio deber, por herencia o por elección propia, pero no es que uno deba estar inactivo. No. If you are intelligent class, then you have to get to intelligent quality of work. Just like you must become scientist, you must become politician, not politician, philosopher, you must be religionist, so many intelligent class of work. So you must engage in intellectual intelligence, you have an intelligent class. Si son de la clase intelectual, tienen que aceptar un trabajo intelectual, como científico, filósofo, deben ser religiosos o cualquier otro trabajo intelectual. Se deben ocupar así, si es que realmente son inteligentes, si pertenecen a la clase intelectual. Now, if you are administrative class, then you must take the politics, election, be elected the mayor, be elected president, or something like that, and work in that way. Si son de la clase administrativa, deben dedicarse a la política o a las elecciones, ser elegido alcalde, presidente o algo así, y trabajar de esa forma. And if you belong to the mercantile community, then you must do business and produce agricultural grain and distribute them. That is your business. Y si pertenecen a la comunidad mercantil, deben hacer negocios y producir granos mediante la agricultura y distribuirlos. Esa es su ocupación. And mercantile class, as the mercantile class, one mercantile class, किसी गोरक्षावाणिज्यम वैश्यधर्मस्वभावः. Vaishya means mercantile community. They are meant for giving protection to the animals and produce bread and distribute and make savings. That's all. Because normally there was no industry. People generally depended on agriculture, the work. Therefore, the mercantile community used to produce food grains and distribute them and protection of our Se encontrará en la Bhagavad Gita que la clase mercantil, ¿quiénes forman la clase mercantil? Sri Praksapaniyam Karma Svabhavayam
Paisa se refiere a la comunidad mercantil, que tiene como propósito dar protección a los animales, producir granos, distribuirlos y comerciar con ellos. Eso es todo. Porque anteriormente no había industria. Normalmente las personas dependían del trabajo agrícola. Por eso, la comunidad mercantil solía producir granos alimenticios y distribuirlos. Y su deber era proteger a la vaca. As the king was entrusted to protect the lives of the citizens, similarly, the basic class and the mercantile class, they were entrusted to protect the life of cows. Al igual que el rey, está encargado de proteger la vida de los ciudadanos. Similarmente, la clase paisa o la clase mercantil estaba encargada de proteger la vida de la vaca. What is particularly the cow is protected because milk is very essential food for the human society. Therefore, cow protection is the duty of the human society. This is the conception of basic legalism. ¿Por qué se protege de un modo especial a la vaca? Porque la leche es un alimento muy esencial para la sociedad humana. Por eso, proteger a la vaca es el deber de la sociedad humana. Este es el concepto de las escrituras védicas. Now, the Lord says that Dharmani Adhikaraste, now according to your quality and according to your position, you have to work. You cannot stop working. But you should not enjoy the fruit. Ahora bien, el Señor dice, Karmani Adhikaraste, tienes que trabajar de acuerdo con tu cualidad y tu posición. No puedes dejar de trabajar, pero no debes disfrutar el resultado. That is, in other way, this is a conception of spiritual community. Spiritual community. En otras palabras, este es un concepto del comunismo espiritual. Now, just like in communist country, the center is the state. Nobody is private to that. But everyone is a member of the state, and whatever he earns is goes to the state. That is, so far I know, this is the communist idea. Al igual que en un país comunista, el centro es el Estado. Nadie tiene propiedad privada, todos son miembros del Estado, y todo lo que ganan es para el gobierno. Esa es la idea comunista, según lo que yo conozco. Yes, you are not entitled to take the result of my labor or my activity, then something is going to well enjoy. Ahora bien, si no estoy autorizado para tomar el resultado de mi trabajo o de mi actividad, ¿quién lo tomará? ¿Quién lo disfrutará? That is the conception of spiritual life. Ese es el concepto de la vida espiritual. That means your earnings should be distributed to the central fund, to the central fund. The central point is God. Eso quiere decir que sus ganancias deben ser distribuidas a través del punto central. ¿Quién es el punto central? El punto central es Dios. It is not making the central point any limited thing. If you make the central point God, and if you work on His behalf, and if you think that you should enjoy the supreme God, then God is the life. Si en lugar de tener una cosa limitada como punto central, ven a Dios como punto central, trabajan para su beneficio y piensan que eso debe disfrutarlo el Señor Supremo, su vida espiritual se establecerá firmemente. Then your spiritual life is fixed. Su vida espiritual se establecerá firmemente. Because you are not discouraged to produce, but the production or the entire result of the work, the fruitive labor, will go to somebody, and who is that somebody? In fact, if you are not going to enjoy, then who is going to enjoy? That means this should be enjoyed by everyone through the central point
of God. No se censura el hecho de que produzcan, pero la producción, todo el resultado de su trabajo, el resultado fructivo, debe ser para alguien. ¿Y quién es ese alguien? Si ustedes no lo van a disfrutar, entonces, ¿quién lo va a disfrutar? Eso quiere decir que esto deben disfrutarlo todos a través del punto central, Dios. Así como el gobierno tiene impuestos de ustedes, estos impuestos se distribuyen. Los impuestos se distribuyen en todo el Estado. As you deposit tax to the state and it is distributed from the whole state, similarly, your faith in realize is offered to the Supreme God, and then your faith in realize is distributed to everyone. That is the spiritual state. Al igual que ustedes depositan los impuestos en el gobierno y estos se distribuyen a lo largo del Estado, similarmente, si su resultado fructivo se ofrece al Señor Supremo, este resultado fructivo se distribuye a todos. El punto central. Ese es el plano espiritual. Now, how to say? People say that there is God. There is God who can offer my fruity result. Ahora bien, ¿cómo hacer eso? Si dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios al que tengo que ofrecer mis resultados fructivos? That one is answered by the devotional service. Devotional service. Esa pregunta se contesta mediante el servicio devocional. Now, you should engage your money for the service of the God. Then, that means you are offering to the God. For the service of the God. Now, what is the service? What is the service of the God? The service of the God, the so-called Bhagavad Gita, is concerned. The Lord says that Si ocultan su dinero en el servicio del Señor, esto quiere decir que están ofreciéndolo al Señor para el servicio del Señor. Ahora bien, ¿cuál es el servicio? ¿Cuál es el servicio del Señor? En lo que concierne a la Bhagavad Gita, el Señor dice, whenever there is any flaw in the standard process of religiosity, at that time I take my incarnation and I come on the path. cuando hay un defecto en el proceso modelo de la religiosidad, en ese momento yo me encarno y vengo a esta tierra. This is the fact. This is the fact. Esto es un hecho. The whole material nature is working under the superintendence of the Supreme God. La naturaleza material está trabajando bajo la dirección del Señor Supremo. Now, whenever there is any discrepancy, that sometimes punishment is given, or sometimes the Lord comes himself, or sometimes he sends his representative, or sometimes he leads some books of knowledge. In this way, the whole process from God's side is to put ourselves always on the right path. That is the proper thing. Cuando hay una discrepancia, para rectificarla, a veces se da un castigo, o a veces viene el Señor mismo, o bien envía a su representante. A veces deja algunos libros de conocimiento. De este modo, el propósito de Dios siempre es ponernos en el sendero correcto. Eso es lo que está sucediendo. Now, just like your Christian religion, Lord Jesus Christ, He claims Himself as the Son from God, a Son of God, to be created, to be back to home. Como en su religión cristiana, Jesucristo anunció que Él venía enviado por Dios como el Hijo de Dios para llevarnos de vuelta a Dios, de vuelta a casa. That is the mission. Esa es la misión. Every reformer or every great religious leader
or God himself, he came on this earth to declare the souls and souls to back to Godhead, back to the kingdom of God. This is the whole idea of incarnation. Todo reformador, todo gran líder religioso, Dios mismo, Él viene a esa tierra para rescatar a estas almas condicionadas y llevarlas de vuelta a Dios, de vuelta al reino de Dios. Este es el propósito de una encarnación. Now, at the present moment, not at the present moment, practically, always, the people, by material contact, they forget their religion, their relationship with the Supreme God. The constitutional position. Ahora, prácticamente siempre, debido al contacto con la materia, las personas olvidan su relación con el Señor Supremo, su posición constitucional. Now, this, whatever we are, is not the whole thing, that is at least some portion of our income we engage in the service of the Lord or propagating the teaching of God's consciousness, that is engaging our duty activities, the results of our duty activities in the service of the Lord. Ahora bien, cualquier cosa que ganemos, si no todo, al menos una parte de nuestras ganancias, debe ocuparse en el servicio del Señor para propagar las enseñanzas de la conciencia de Dios. Eso se llama ocupar el resultado de nuestras actividades fructivas en el servicio del Señor. Another thing, if we want to practical our spiritual life, then there are certain formulas. Y otra cosa es que si queremos seguir adelante con nuestra vida espiritual, entonces hay ciertas fórmulas. Certain formulas mean that we should not take more than what we need. Eso significa que no debemos tomar más de lo que necesitemos. We should not take more than what we need. No debemos tomar más de lo que necesitamos. We should not neglect also that the payment we actually need, but at the same time we should not accumulate more than what we need. Tampoco debemos negligir lo que necesitamos, pero no debemos acumular más de lo que necesitamos. There are six formulas. There are six formulas for spiritual life. In favor and in disfavor. There are six formulas. If we follow the six formulas, then our spiritual life will be developed gradually. Hay 6 fórmulas para la vida espiritual, 6 a favor y 6 en contra. Hay 6 fórmulas que hacen que, si las seguimos, nuestra vida espiritual se desarrolle gradualmente. And there are 6 formulas which we follow, then our spiritual life will be degraded. Y hay 6 fórmulas que, si las seguimos, nuestra vida espiritual se degradará. Both ways, there are 6 formulas. En ambos casos hay 6 fórmulas. I have present the 6 formulas. First of all, the general 6 formulas are that Voy a presentar estas 6 fórmulas. Primero de todo, las 6 fórmulas favorables son las siguientes. You must be very much enthusiastic. That in this life, in this human form of life, I must complete my spiritual consciousness and God consciousness so that in the next life I may not have this material body. That is how Brahman very much enthusiastic. Uttara significa que deben ser muy entusiastas, que en esta vida, en esta forma humana de vida, debo completar mi conciencia espiritual o conciencia de Dios para que en la siguiente vida no tenga este cuerpo material. Esto se llama Utsahat. Utsahat significa muy entusiasta. Just like a man is very much enthusiastic that in this life I must accumulate $10 million in the bank.
and he does not. He's great enthusiasm. Como un hombre está muy entusiasta, que en esta vida debe acumular 10 millones de dólares en el banco y trabaja con gran entusiasmo. Similarly, we must have also similar enthusiasm that in this very life, in this very human form of life, I must make my spiritual life perfect so that after leaving this body, I may not come again to this physical world. And that is called utsaha, enthusiasm. De igual modo, debemos tener un entusiasmo similar. En esta misma vida, en esta misma forma humana de vida, debo hacer mi vida espiritual perfecta para que después de abandonar este cuerpo no tenga que venir de nuevo a este mundo material. Esto se llama utsaha, entusiasmo. Dhairya significa paciencia. Paciencia. There may be so many obstacles in persecuting or seeking life, but if you patiently go forward, you cannot be disheartened. Puede que haya muchos obstáculos en el desarrollo de nuestra vida espiritual, pero debemos continuar pacientemente. No debemos desconcertarnos. Confident. Be confident that because I am falling, just like Bhagavad Gita is a standard book. It's not Bhagavad Gita, take Bible or take Quran, whatever you like. Now there are some formulas for persecuting spiritual life. Utsaha, Dhairyat, Nichayat. Y con confianza. Con confianza porque estoy siguiendo. Por ejemplo, la Bhagavad Gita es un libro modelo. Si no la Bhagavad Gita, tomen la Biblia o el Corán, cualquiera que gusten. En ellos hay fórmulas para avanzar en la vida espiritual. So one must have confidence that because I am following the standard method, so my spiritual life will really be perfected. We must have this confidence. Se debe tener la confianza de que, porque estoy siguiendo el método modelo, mi vida espiritual realmente llegará a la perfección. Debemos tener esa confianza. And that is the fact. Y eso es un hecho. To start first enthusiasm, second patience, and then third with confidence, nisya, dhajya, usad, dhajya, nisya, tat karma pravartana. Simply enthusiasm will not do. The formulas which are prescribed there, we must follow. We must actually apply it in our life. Utsaha. Primero, entusiasmo. Segundo, paciencia. Y tercero, con confianza. Nichayat. Dhairyat. Utsaha, Dhairyat, Nichayat, tat karma pravartanat. Solo el entusiasmo no es suficiente. Debemos seguir las fórmulas que están prescritas. Realmente debemos aplicarlas en nuestra vida. Usad, dhajya, nisya, tat karma pravartana. Sato vritti. And we must be, our vritti, our profession, our occupation, must be very pure. Must be very pure. Y nuestro vritti, nuestra profesión, nuestra ocupación, debe ser muy pura. Debe ser muy pura. Impure activities cannot lead me to spiritual emancipation. Las actividades impuras no pueden llevarnos a la emancipación espiritual. You'll find in Bhagavad Gita that the Lord is described, Param Brahma Param Dhamam, Pavitram Paramam Bhavam. Pavitram means the purest. Verán que Dios es descrito en la Bhagavad Gita como Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavam. Pavitram significa el más puro. God is the purest. So unless we are purest, we cannot approach God. Dios es el más puro. A menos que seamos puros, no podemos acercarnos a Dios. Therefore, it is stated, the sato vritti, our occupation, our vritti should be very clear, fire. Por eso se dice sato vritti. Nuestra ocupación, nuestro vritti, debe ser muy claro, debe ser piadoso. Sato vritti and sadhisam. Last one is very important. Then all these things can be executed if we make our association with
similar person. Similar person. Sato-brite y sadhu-sanga. Esta última palabra es muy significativa, que todas estas actividades pueden ejecutarse si nos relacionamos con personas similares. Those who are on the path of realizing spiritual perfection, we must make our association with such association. Tenemos que relacionarnos con personas que están en el sendero que lleva a obtener la perfección espiritual. We must be associated with such society so that we can make our... This is just like we are holding these classes. This is called satsang. Tenemos que relacionarnos con esa clase de personas para que podamos hacer, al igual que estamos teniendo estas clases. Esto se llama satsanga. We are not discussing politics. We are not discussing something for sense enjoyment. We are discussing from Bhagavad Gita about the constitution of the soul, about what is God, what is our relation with God. This is called sato-vritti, satsanga. No estamos hablando de política, ni de algo para el disfrute de los sentidos. Estamos hablando de la Bhagavad Gita. Estamos hablando de la constitución del alma, acerca de quién es Dios, de cuál es nuestra relación con Dios. Esto se llama sato-vritti, satsanga. Satsanga means association with good persons who are engaged, if not 10%, at least engaged a certain portion of his life for spiritual realization. Satsanga significa relacionarse con personas buenas que están dedicadas, si no 100%, al menos cierta parte de su vida está dedicada a la comprensión espiritual. So these six things are required for making progress in spiritual life. Similarly, there are 6 other things also which will degrade us from the spiritual life. And what are those? Estas 6 cosas son necesarias para progresar en la vida espiritual. Similarmente, también hay otras 6 cosas que nos degradarán en la vida espiritual. ¿Y cuáles son? Pratyahara, prayasasya, prajalpa, niyamagraha, lulam, janasangasya, sahi bhakti, pranasati. Pranasati means it is lost. Pranashati significa se pierde. The spiritual path is lost by these 6 principles. And what are these? Now, Pratyahara. El sendero espiritual se echa a perder debido a estos 6 principios. ¿Y cuáles son? Pratyahara. Pratyahara means to eat more than what you need, or to accumulate more than what you need. Pratyahara significa comer más de lo necesario o acumular más de lo necesario. Ahar means eating and ahar means accumulation. Ahara significa comer y ahara significa acumular. So, of course, any householder, he requires some deposit in the bank for emergency. That is, of course, allowed for householder. Por supuesto, todo casado necesita algún depósito en el banco para alguna emergencia. Por supuesto, eso se les permite a los casados. But just for us, we are sannyasis, we are renounced order, we haven't got to accumulate any money. That is the system of Indian philosophy. Pero nosotros, que somos sannyasis, que estamos en la orden de vida de renuncia, no tenemos que acumular dinero. ¿Comprenden? Ese es el sistema de la filosofía india. But those who are householders, family men, they may have some deposit for emergency. Pero los que están casados, los hombres de familia, pueden tener algún depósito para emergencias. Otherwise, those who are renounced order, those who are brahmacharis, for them to keep money separately for its maintenance or for accumulating bank balance is not allowed. Pratyahara. Por otro lado, a aquellos que están en la orden de vida de renuncia, o los que son brahmacharis, no se les permite tener dinero independientemente para su mantenimiento o para acumular en la cuenta bancaria. Pratyahara. Similarly, ahar, eating. You have to eat all the things which can maintain your body properly.
Similarmente, ahara, comer. Deben comer solamente cosas que pueden mantener su cuerpo adecuadamente. Now, they say for human beings, they eating things as grains, vegetables, fruit, meat, and so many things which are given by God for human eating. Por ejemplo, los comestibles para los seres humanos son los granos, los vegetales, las frutas, la leche y tantas cosas que Dios da para que los seres humanos coman. So we should be satisfied with those things which are meant for humanity. We should not simply for the pleasure of the tongue, we should not eat anything. That is called atyahara. Debemos estar satisfechos con las cosas que están destinadas para la humanidad. No debemos comer solo para el placer de la lengua. Eso se llama atyahara. So atyahara and then prayas. Prayas means to labor very hard to achieve a thing. Life should be conducted in such a way that our necessities of life may come not with great effort, easy. Atyahara. Y luego prayasa. Prayasa significa trabajar arduamente para obtener algo. La vida debe estar encauzada de tal forma que las necesidades de la vida sean fácilmente cubiertas sin mucho esfuerzo. We should not encumber ourselves, our life, living policy, in an encumbered, then our spiritual progress will be hampered. No debemos complicar nuestras vidas con políticas. De lo contrario, nuestro progreso espiritual se verá obstaculizado. The modern society has practically encumbered the whole human activity, and therefore they have no time for spiritual culture. La sociedad moderna ha complicado, prácticamente hablando, todas las actividades humanas y por eso no tienen tiempo para el desarrollo espiritual. ¿Comprenden? But the conception of Vedic civilization was that people used to be satisfied on agricultural produce and for 3 months working during rainy season, so they get some agricultural produce and they used to eat the whole year. 9 months they were free to advance in spiritual culture, and only 3 months they used to work for accumulating their food stock. Pero el concepto de la civilización védica era que las personas se acostumbraban a estar satisfechas con la producción agrícola y trabajaban durante 3 meses, durante la época de las lluvias. Ellos conseguían más producción agrícola de la que podían comer en todo el año. Así que tenían 9 meses libres para avanzar en el cultivo espiritual y trabajaban únicamente durante 3 meses para acumular sus alimentos. ¿Comprenden? So, tyahara prayasasta prajalpa. Prajalpa means talking nonsense. Atyahara prayasa cha prayalpa. Prayalpa significa hablar tonterías. We assemble and go on talking for nothing, neither for this life, neither for that life. We should not talk. Suppose if we are gaining something materially, we may go on talking. Or if we are gaining some spiritually, we may talk. But if there is no gain, simply wasting time, that should not be. Nos reunimos y hablamos sin ningún objetivo, ni para esta vida ni para la siguiente. No debemos, supongamos, si materialmente estamos ganando algo, podemos continuar hablando, o bien si espiritualmente están ganando algo, podemos hablar, pero si no hay ganancia, si simplemente es una pérdida inútil de tiempo, no se debe hacer. Atyahara prayasasta prajalpa niyamagraha. Niyamagraha means simply to stick up to the rituals. Atyahara prayasa cha prayalpa niyamagraha. Niyamagraha se refiere al hecho de aferrarse solo a los rituales. Just like people in every religion, there are some rituals. That in our Hindu religion, the people are advised to observe some ceremonies. In every religion, the same system is there. En toda religión hay ciertos rituales que, en nuestra religión hindú, se recomienda observar ciertas ceremonias. En toda religión existe el mismo sistema. They go to temple, we go to church, and the Mohammedans, they go to mosque. And similarly, there are different systems.
Ellos van al templo, ustedes van a la iglesia y los musulmanes van a la mezquita. Y similarmente hay diferentes sistemas. But if one is simply sticking up to the system without seeing how much progress I am making in my life, then that is waste of time. That is called niyamagraha, simply observing the rules. Pero si solo se aferran al sistema sin observar cuánto progreso estoy haciendo en mi vida, eso es una pérdida inútil de tiempo. Eso se llama niyamagraha, tan solo observar las reglas. And niyamagraha also means that you should not neglect also the rules. Y niyamagraha también quiere decir que tampoco deben negligir las reglas. You should not neglect the rules and regulations. At the same time, you should not stick up to the rules and regulations. No deben negligir las reglas y regulaciones, pero tampoco deben aferrarse a las reglas y regulaciones. Satyahara prayasasya prajalpa niyamagraha laulam. Laulam means to be greedy. To be greedy. Atyahara prayasacha prajalpa niyamagraha laulyam. Laulyam significa ser codicioso. You should not be greedy. I want so much, I want so much. I want so much. No, not like that. No deben ser codiciosos. Quiero más y más y más y más. No, eso no. Satyahara prayasasya prajalpa niyamagraha laulam and janasangasya. Janasangasya means the persons who are not interested in spiritual matter. We should not associate with them. Y Janasangacha. Janasangacha quiere decir que no debemos relacionarnos con las personas que no están interesadas en los temas espirituales. These are these six things which defrag the progress of spiritual life. Estas son las 6 cosas que impiden el progreso en la vida espiritual. And the other six things which I previously just a moment I described, they will help us in our progressive life to the spiritual path. Y las otras 6 cosas que hemos descrito antes nos ayudarán en nuestra vida progresiva por la senda espiritual. In this way, that work should not be stopped. Work according to our position, according to our quality, work must be executed. But the fruit of the result we should not accept. Así pues, ese trabajo no debe detenerse. Se debe trabajar de acuerdo con nuestra posición y con nuestra cualidad. Pero no debemos aceptar el fruto del trabajo. If we accept the fruit, then I must be responsible for the reaction of people. Now, si aceptamos el fruto, seremos responsables de la reacción del trabajo. Now, this question has come to be discussed by Lord Krishna to Arjuna, because Arjuna was a military man. He belonged to the administrative class, and this Bhagavad Gita was destroyed in the battlefield. Ahora bien, Krishna le explicó esto a Arjuna porque Arjuna era un militar, pertenecía a la clase administrativa, y esta Bhagavad Gita se habló en el campo de batalla. So he was hesitating from his duty. So I shall not fight. Because by killing my kinsman, by killing my spiritual master, by killing my teacher, killing my grandfather, I will be sinful. That was his conclusion. Él estaba vacilando ante su deber. No lucharé, porque por matar a mis parientes, a mi maestro espiritual, a mi profesor, a mi abuelo, incurriré en pecado. Esa era su conclusión. Now, Krishna says that if you think in that way, that you shall be enjoying the reaction, then of course you will not be watching the spiritual field. You don't think in that way, because this work is a duty, and because I want that you should fight, it is the order from the authority. Y Krishna dice, si piensas así, que tendrás que padecer la reacción, entonces, por supuesto, no estarás trabajando en el plano espiritual. No lo tomes así, porque esta guerra es un deber
y porque yo quiero que luches. Es la orden de la autoridad. Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead. Therefore you should fight. Se acepta que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, debes luchar. So, fighting for the cause of the Supreme, that will not affect you. That will not affect you. Luchar por la causa del Supremo no les afectará. Eso no les afectará. Thank you. Muchas gracias.